Bienvenidos a todos. Hoy seguimos con el curso que se llama Eclesiología, es decir, la doctrina de la Iglesia. Una exposición de los pasajes principales. Ya hemos leído Mateo 28, 15 a 20, que es el pasaje principal, un pasaje muy conocido. Y vamos a también hacer referencias a otros textos en Marcos y Lucas y uno en Juan, que también nos ilumina lo que Mateo aquí recuerda en cuanto a las enseñanzas de Jesucristo, hablando de la misión de la iglesia. Muy bien. Y yo puedo decir con toda confianza iglesia, porque no hay otro evangelio, ningún otro evangelio, Marcos, Lucas y Juan, hablan de la iglesia. Mateo es el único que habla de la iglesia. En capítulos 16 y 18. Habla de la iglesia. Y por eso podemos asumir que cuando Jesús está dando este imperativo, esta misión a sus discípulos, plural, está dando esta misión a su iglesia. Muy bien. Entendemos que esta misión es una misión autoritaria. Jesús empieza diciendo estas palabras bastante fuertes. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Se me ha dado? Yo pensaba que Cristo ya tenía toda autoridad. Entonces, yo creo que hay que entender esto en términos de antiguo pacto y nuevo pacto, porque ya que hemos estudiado la teoría del pacto y entendemos que lo que se habla de pacto en el Antiguo Testamento tiene menos efectividad, menos fuerza y menos cumplimiento. Pero cuando Cristo ha hecho su obra redentora, cuando Cristo ya murió por los pecados, cuando Cristo ya resucitó venciendo la muerte, aplastando la cabeza de Satanás, el Padre le otorgó la habilidad de manifestar más autoridad, más poder, de empezar a extender su reino para cubrir la faz de la tierra con las imágenes de Dios, las criaturas hechas a su imagen y semejanza, que están siendo renovadas esas imágenes, cubriendo toda la faz de la tierra, extendiendo el reino de Jesucristo. Entonces, y aquí tocamos el término en griego, exousia, que se traduce autoridad. Jesús siempre había tenido autoridad y la ejercía a través de su ministerio en la tierra, pero ahora, por medio de su muerte propiciatoria y su resurrección de entre los muertos, Él ha probado que Él, Jesús, es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido Rey, el Hijo de Dios viviente. También otro énfasis de Mateo en capítulo 16. Hay que entender que esta es la constitución de la iglesia, que Cristo es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios viviente. Cristo Rey había enfrentado a los enemigos más formidables, Satanás, el pecado y la muerte, y había emergido victorioso, conquistador, héroe. Seguidamente el Padre otorgó en Él toda autoridad de manifestar su reino y cubrir la tierra con su gloria. Él es sumamente exaltado y basado en esta autoridad que Él tiene para extender su reino universalmente, Él nos comisiona diciendo: así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Y esta comisión se encuentra en otro evangelio, Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces cada evangelista expresa esta comisión de forma diferente. No es que están equivocados, no es que quizás Jesús dijo muchas cosas más que estas, pero ellos incluyeron estas enseñanzas y estos quizás resúmenes de sus enseñanzas en sus evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, así vamos al mundo bajo órdenes.
autorizados por el Rey del universo y el poder del Espíritu Santo. Y esto debe darnos mucha valentía y confianza. ¿No lo hace? Es muy interesante que todos tenemos timidez de evangelizar, todos. Pero cuando me acuerdo, estoy representando una persona sumamente importante y exaltada. Estoy representando una autoridad mucho más fuerte de lo que tiene esta persona con quien estoy hablando. Entonces, no estoy hablando por mi propia cuenta. Estoy usando las mismas palabras de Él, pero estoy bajo órdenes, estoy bajo la autoridad de Él, haciendo lo que Él nos ha comisionado. Muy bien. Esta misión de la iglesia es una misión centrífuga. Yo sé que hay mucha controversia sobre esta palabra, pero voy usando el término como se usaba hace décadas. Tiende a alejar del eje del cual gira. ¿Ustedes entienden la idea? Ok, muy bien. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí está el griego. Poruntes, yendo. Aún, por lo tanto, hagan discípulos. Matheteusate. Bueno, aquí tenemos el único imperativo en el párrafo es hagan discípulos, pero el participio aorista, pretérito, lleva la fuerza del imperativo y tiene el sentido. Estoy hablando del modo del participio, que es pretérito progresivo. Tiene el sentido de empiecen a ir y sigan yendo. Entonces empiecen a ir y continúen yendo. Entonces aquí estoy enfocándome en solo esta palabra, yendo. Empiecen a ir, dice Cristo, y sigan yendo para ser discípulos. Esto quiere decir que la iglesia nunca está inmóvil, ni estancada. Siempre está en marcha, yendo al mundo en busca de los perdidos para encontrarlos y traer las ovejas a casa al redil. Entonces, la iglesia debe estar preocupada por eso constantemente. Y hay mucho más que hacer en la iglesia, hay muchos más ministerios. Pero no cumple con este ministerio de evangelizar y hacer discípulos. No está obedeciendo la misión que Cristo le dio. Muy bien, hablando de yendo, la iglesia va anunciando las buenas nuevas de la victoria del Rey ungido de Dios que ha conquistado los enemigos más amenazantes, el dominio del pecado, Satanás, y la muerte. Y como un texto que siempre citamos hablando de esto en Colosenses capítulo 2, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces Pablo habla de la victoria que Cristo ganó sobre sus enemigos, y sabemos cuáles son, ¿verdad? Satanás, la muerte, el pecado. Y Cristo ya es el conquistador, conquistó a estos enemigos y los humilla públicamente. Y por eso, con esa confianza, vamos. Aquí dice, en Marcos, otra expresión de la Gran Comisión, vayan por todo el mundo y anuncien. Por eso en mi definición incluí esa palabra, anunciar, anuncien. ¿Y qué es lo que estamos anunciando? Evangelizar en sí, quiere decir proclamar, anunciar. Pero ¿qué es lo que estamos proclamando en voz alta o en voz baja? Pero ¿qué es lo que estamos anunciando? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Entonces, es muy interesante y muy importante recordar que cuando esté testificando a Cristo, tratando de hablar del Evangelio con mi prójimo, con mi amigo, con quien sea, yo puedo ser sumamente positivo. Yo tengo muy buenas noticias para ti. Es que hay que entender que lo que Cristo está anunciando son las buenas nuevas del reino.
Ok, estoy hablando con mi prójimo de las buenas nuevas. Entonces, en términos sencillos, ¿cómo le explico a mi prójimo, a mi amigo, que quisiera ofrecerle buenas nuevas del reino? ¿De qué estamos hablando? Prácticamente, en términos prácticos. ¿Qué se les ofrece? Libertad. Libertad, sí, claro. ¿De qué? Salvación. ¿Salvación de qué? De la muerte del pecado. De la muerte, que no tienes que temer la muerte. ¿Qué más? ¿Estás frustrado en su forma de vivir? ¿No has logrado tus metas? ¿Estás sumamente frustrado por su propio carácter? Yo sí he tenido muchas frustraciones en el progreso o falta tengo buenas noticias. Cristo es victorioso y puedes lograr en forma positiva un buen carácter. Puedes ser buen esposo, buen padre. Entonces, son buenas noticias. Estamos proclamando victoria, proclamando buenas noticias. Entonces, esta palabra, casi todas las palabras que nosotros ahora consideramos palabras teológicas, no eran palabras teológicas en el primer siglo. Evangelizar fue un mensajero de la batalla, llegaría a la ciudad anunciando, nuestro ejército ganó, evangelizando. Es lo que estamos haciendo. Nuestro capitán ganó. Entonces, los cristianos en el primer siglo lo usaban para la victoria de Cristo, conquistando los verdaderos enemigos. Y también hablando del reino, es el secreto de poder ver justicia en la sociedad también. Hay que decírselo. Porque mis vecinos, hablando en la misma región, siempre están quejando, ¿sí?, de las condiciones de la sociedad. Constantemente. Yo tengo buenas noticias. Hay una manera de empezar a realizar nuestros sueños y anhelos. Buenas noticias. Proclamando las buenas nuevas del reino, anunciándolas. Como Pedro dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen otra vez. Pedro dice que la iglesia existe para proclamar. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que proclamar, según Pedro? Obras maravillosas. Maravilloso. Otras traducciones dicen excelencias. Atributos formidables. ¿Y qué es lo que estamos anunciando? Las obras maravillosas, redentoras de nuestro conquistador, Rey Jesucristo. Estamos anunciando también que tan perfecta y buena, amorosa y justa es esta persona. Estamos anunciando el carácter, los atributos de este Cristo. Este hombre ideal que todo el mundo admira en alguna forma y otra. Es un mensaje de esperanza, ¿verdad? Mucha Porque lo bello es que aunque estemos pasando por penalidades, Cristo venció, y aunque muramos, ganamos. Exacto. O sea, es un mensaje muy esperanzador. Exacto. ¿Verdad? Y que ni siquiera pertenecíamos a ese pueblo, pero está diciendo, ahora son pueblo de Dios. Son pueblo de Dios, pertenecemos a Dios. Esto es la cura para la soledad. Entonces, hay muchos beneficios en este mensaje, sumamente positivos, pero hay que volver a los más sobresalientes para la vida de ahora. El perdón es formidable, para mí es todo, porque el perdón limpia la conciencia y nos pone en libertad para poder amar. Una persona con conciencia sucia no puede amar. Siempre está preocupada por sí misma. Siempre está pensando en quizás no puedo hacer cosas bien, o quizás esa persona va a criticar. Entonces la conciencia siempre te aflige. Quizás la misma pareja siempre está atacando la conciencia de su pareja. Entonces muchas personas viven muy esclavizadas por una conciencia sucia. Entonces este don, este beneficio es tremendo. Cristo viene, arrepiéntese y que venga a Cristo para tener una conciencia completamente limpia. Muy bien, y la segunda
El segundo don, el segundo beneficio más importante es ahora tienes poder para ser la persona que tú deseas ser. Y más la persona que Dios quiere que tú seas. Entonces, dos cosas, perdón y transformación. Y estamos prometiendo esto con la autoridad del Rey que ha conquistado todo, que interrumpa estos beneficios. Perdón, transformación. Poder para vivir para Dios y para amar. Muy bien. La iglesia llama a todos a que dejen de confiar. Y es mi frase para definir arrepentirse. Para confiando en cosas terrenales, hay que volver a su Creador y confiar en Él, confiar en el Rey, en su obra redentora para el perdón de los pecados y la habilidad de poder agradar al Rey. Entonces yo incluyo el arrepentimiento porque Lucas lo hace. Aquí en Lucas 24, versículo 47. En su nombre se predicarán, se anunciarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Entonces, explícitamente hay que llamarle, invitar que vengan a Cristo, que se arrepientan de sus pecados y recibirán perdón y el don del Espíritu Santo. La promesa de Mesías es que el testimonio de la iglesia acerca de los hechos redentores de Cristo será extensivo y universal. Por cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, bueno, mi propio pueblo, con mi propia gente, con toda Judea, con todo el estado de la Florida, quizás todo el suroeste de los Estados Unidos, y Samaria. ¿Dónde está Samaria? ¿Y quiénes son los samaritanos? Un pueblo marginado, rechazado. Nosotros. Sin bromear, hay mucha gente que sufre victimización, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Y los marginados, quizás los homeless, y también la mujer. Es que yo respeto en un sentido el movimiento de mujeres, porque de verdad están hablando de abusos y de injusticias que deben de ser corregidas, definitivamente. Entonces el Evangelio también se dirige a esto. Entonces, samaritano representa la minoría, los marginados, con religión inferior, parcial, y una raza mixta, son mestizos. Entonces los judíos tenían puro desdén para los samaritanos. Y entonces, ¿qué está diciendo Jesús a los judíos? Sí, no. Hay que ir también a los samaritanos, a los marginados, a la gente pobre, a la gente de color, a la gente que en tu naturaleza no tendrías nada que ver. Aquí ir a esa gente. ¿Para probar qué? Que no practicas la discriminación ni la parcialidad, porque Dios no es parcial. Nuestro Dios no es parcial. Él comparte, Él ofrece este reino sin parcialidad a todos los niveles, a todas las razas, a todas las nacionalidades, y a la gente marginada, y a la gente rica, a gente pobre, bueno, a todo tipo. Y la iglesia no practica parcialidad. Y Santiago es el apóstol que habla más de esto que cualquier otro. Muy bien. Ahora tocamos el corazón de este imperativo. Es una misión de hacer discípulos. Ya hemos dicho que hagan discípulos es el único imperativo, a pesar de que yendo, bautizando, enseñando, también comparten la fuerza y modifican el imperativo. El imperativo central es hagan discípulos. Y muy interesantemente, en griego es una sola palabra que quizás casi no existe en español: discipulen. Es una sola palabra. No hagan, discipulen. Entonces el verbo, el imperativo es que nosotros discipulemos. Y la palabra en griego es matheteusate, panta ta ethne. Como el único imperativo en el párrafo, este verbo en griego es una sola palabra, matheteusate, segunda persona plural. Y así el mandato es para la iglesia entera, porque es segunda persona plural, es para todos, para la iglesia entera.
No todos tienen el don de evangelizar, pero todos van. Todos participan con alguna capacidad u otra en la misión de hacer discípulos usando sus dones y obras particulares, y todos testificamos. Quizás no tengo el don, pero así como Cristo dijo, ustedes tienen que testificar a mí. El Espíritu también testificará a mí. Ustedes también testificarán. Ok, voy a testificar. Voy a señalar, voy a apuntar, voy a decirle a mi gente, a mis amigos y a mi prójimo, por favor, consideren a Cristo. Yo quiero testificar a Cristo. Él vino. Históricamente, la historia tiene muchas evidencias de su vida, de su enseñanza, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de cómo el Espíritu Santo había ayudado a los discípulos a formar y establecer la iglesia. Testificamos de lo que nosotros hemos experimentado y visto en nuestras vidas. No requiere una gran habilidad. Y una cosa que también ocurre a través del Nuevo Testamento son testimonios. Y cuando en Deuteronomio capítulo 6, cuando Moisés está predicando a los israelitas, insistiendo en que ellos obedezcan los requisitos de enseñar las leyes de Dios a sus hijos. Recuerden ese párrafo en el medio del capítulo 6. Y en versículo 21 de ese mismo capítulo, él dice, cuando tus hijos te preguntan qué significan todas estas ceremonias, qué significan todos estos rituales, por qué hacen esas cosas, por qué hacen sacrificios, cuéntenles de que eran esclavos de Egipto y que el Señor los redimió. Ok, cualquier padre puede decir eso a sus hijos. Entonces, papi, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Bueno, es porque estaba viviendo en pecado frustrado, con conciencia sucia, con una vida totalmente desarreglada, y Dios en Cristo me salvó y cambió mi vida. No es tan difícil decirle eso. Poco a poco estoy compartiendo mi testimonio. Cuando yo acepté a Cristo, la nieta, la mayor de... La menor acaba de cumplir 5 y tenía mis nietas preciosas. Y quiero compartirles una historia. Cuando yo tenía 5 años de edad, tú tienes 5 años de edad, ¿verdad? Mi mamá me explicó y compartí todo el evangelio y lo que yo hice respondiendo a ese mensaje. Entonces fue la devoción de la noche, ¿verdad? Contar testimonio de cómo me llaman papi, no, me llaman paps. Paps conoció a Cristo. Fácil, no es difícil. Entonces, cualquier abuelo, porque Timoteo había escuchado eso de su abuela, ¿verdad? Y de su mamá. Cualquier abuelo, cualquier abuela, cualquier padre, cualquier madre puede contarle a su hijo la historia, el testimonio. Y la Biblia también nos instruye que lo hagamos. Entonces, estoy enfatizando de que todos podemos testificar a lo que Cristo hizo en nuestra vida. Cualquiera puede ser, si tenemos testimonio, ¿verdad? Muy bien, si hacer discípulos es la actividad principal de la misión de la iglesia, es importante entender qué es un discípulo y cómo un discípulo es formado. Es posible escribir volúmenes sobre este tema. Y no, sin exagerar, yo tengo por lo menos 30 libros en mi biblioteca que tienen el tema de discipulado, cómo hacer discípulos, la misión de Cristo haciendo discípulos, el plan de Dios para evangelizar haciendo discípulos. No estoy exagerando, que tengo casi 30 libros con ese título. Y entonces he examinado todos los textos del Nuevo Testamento donde ocurre esa palabra discipular o discípulo. Y yo también podría escribir mi propio libro, pero en vez de hacer eso voy a mencionar los puntos principales, quizá a mi mente. 1. Un discípulo ha creído, por supuesto, en el Mesías. Cree que Jesús es el ungido, el enviado de Dios para redimirnos. 2. Un discípulo sigue a Cristo. Obviamente, ¿verdad? Sigue a Cristo. Y junto con los demás seguidores, y vamos a enfatizar que eso se hace en grupo, junto con los demás seguidores, y trata por fe de obedecer todo lo que Jesús enseña.
en su palabra. Número 3, un discípulo mora, habita en Cristo y su palabra. Todo el capítulo de Juan 15 enfatiza esto. Entonces, mora en Cristo y en su palabra en el contexto del grupo de los demás discípulos, desarrollando la comunión animadora y donde ellos se estimulan mutuamente. Entonces, según el concepto de Cristo, es prácticamente imposible crecer como discípulos sin convivir con los demás discípulos. Un discípulo niega su propia vida. Hay muchos textos en Lucas 9, en Lucas 14 que enseñan eso. Y la pierde para que pueda encontrar la vida verdadera en Cristo. Entonces, en cuanto a su propia voluntad, el discípulo se niega, pierde la vida para poder encontrar la vida verdadera en Cristo, viviendo así como Cristo quiere que él viva en obediencia a su plan. Un discípulo también está dispuesto a ser perseguido por seguir a Cristo, más y más hoy en día. Un discípulo morando en Cristo y su palabra, vemos esa conjugación de palabras constantemente. Cristo y su palabra da fruto para la gloria de Cristo. También esto se enseña con claridad en Juan 15. Un discípulo se reproduce, entonces tarde o temprano otra persona va a creer por nuestro testimonio y va a crecer para ser un discípulo fiel de Cristo. Un discípulo también se caracteriza por el amor. Jesucristo dice que el mundo sabrá que son mis discípulos porque los aman los unos a los otros. Número 4, seguimos. Estamos definiendo la misión basado en este texto famoso conocido de Mateo 28, versículos 18 hasta 20. Es una misión universal. Aquí dice, hagan discípulos de quienes de todas las naciones Mathetusate, Panta, Ta, Etne, literalmente hablando, todas las etnias. El objeto de la misión o el blanco son todas las familias del mundo. Panta, Ta, Etne, literalmente todas las etnias. Jesús lo hace claro en el libro de los Hechos y el apóstol Pablo en su obra misionera y en sus cartas que Panta, Ta, Etne incluye no solo todas las nacionalidades, además incluye los religiosos, los no religiosos, los irreligiosos, los marginados, los miembros de mi familia, los miembros de su familia, los ricos y los pobres, los que viven cerca y los que viven lejos. Entonces, estamos abiertos, disponibles. Estamos orando que Dios abra puertas, que Dios nos haga discernir cuando la puerta esté abierta y pasamos por esa puerta abierta con la visión del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, también dependiendo del Espíritu Santo por claridad de mente, por las palabras efectivas y por el tono de amor y mansedumbre y respeto para comunicar estas buenas nuevas de la gran conquista de Jesucristo. Muy bien, uno de los textos favoritos míos en cuanto a esta misión y hablando de nuestra responsabilidad de comunicar estas buenas nuevas con todos, con Panta, Ta, Etne, es 1 Corintios 9, donde el apóstol Pablo dice, comenzando con el versículo 19, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo. Bueno, ¿a quién se sujeta Pablo como esclavo? Todos. Está hablando de los inconversos. Él se considera esclavo a los inconversos. ¿Por qué? Porque él se considera en deuda. Hay que tener cuidado con esa palabra. Pero, ¿qué dice Pablo? Es como responsable. ¿Cómo? Sí, responsable. Se siente responsable de ellos. Exactamente. Y en verdad... las Escrituras, que conozcan a Cristo. Exacto. Y para poder evangelizar, hay que considerarse a uno prácticamente como un servidor. Aquí estoy para servirle. Y eso también tranquiliza mi conciencia y calma mis nervios.
No, estoy aquí para hacerte un favor. Estoy aquí para servirte. Estoy aquí para entregarme a ti, para ayudarte y para darte lo que tú necesitas más que cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces Pablo se considera esclavo a todos para ganar a tantos como sea posible. No va a ganar a todos, pero siempre es con la expectativa de ganar a algunos. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos, hasta circuncidó a su discípulo Timoteo para no ofender a los judíos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella. No era judío, no era creyente bajo la ley, pero no quería ofender por eso. Para tener audiencia se sometía. Aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos que están bajo la ley. Entre los que no tienen ley, los que viven sin ley, los que nunca han estado educados en las leyes morales de Dios, me volví como los que están sin ley. Y él está refiriéndose a algunos escrúpulos, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles de conciencia, me hice débil, con gente con muchos escrúpulos, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Wow. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar en sus frutos. Entonces Pablo se pone muy flexible, ¿verdad? Es que no va a cambiar el Evangelio, ni va a abandonar ninguna verdad bíblica, pero él va acoplándose a las necesidades y también en cierta forma a la cultura de los que él quisiera ganar. Y me gusta mucho este texto, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pablo está resolviendo un problema que ocurrió en Antioquía. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? Pablo y Bernabé y Pedro también participó por un rato en la evangelización de los griegos en Antioquía, y obviamente habían establecido una iglesia bastante formidable, creciente, que estaba creciendo, empezando con griegos, pero obviamente había otras nacionalidades porque habían como 3 judíos hablando o enseñando, y Bernabé había ido para encontrar a Pablo para ponerlo a trabajar porque estaba de vacaciones. En verdad estaba meditando en su pueblo y Bernabé lo llamó y Pablo vino para ayudar a discipular a los de Antioquía. Pedro vino también para ayudar. Entonces había tanto fruto, prácticamente una explosión de conversos y discípulos, que los representantes de la iglesia madre fueron a Antioquía para investigar. Voy a leer. Cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Wow, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Jacobo es el medio hermano de Jesucristo, que también era uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén. Pedro solía comer con los gentiles. Entonces, antes comía con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. ¡Wow! Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque Bernabé y Pedro dejaron de comer con los gentiles cuando llegaron los líderes de Jerusalén. ¿Por qué? Para que no se sentían superiores, que era bajarse al nivel de ellos. ¿Pero qué fue la ley? Para no sentirse criticados. Criticados por comer literalmente con gentiles, con gente sucia. Con gente sucia, gente no limpia según las leyes ceremoniales de los judíos. Entonces, habían judíos con muchos escritos, eran creyentes en Cristo, pero con mucha cultura judaica, mantenían mucha ceremonia judaica. Y Pedro, porque era judío también, y Bernabé era judío también. Entonces, cuando vieron estos meromeros, supuestamente representando, pero en verdad no representaban a Jacobo,
a Santiago. Pero supuestamente representando a Santiago, ellos por temor, oh wow, mis compatriotas me van a considerar como pecador porque aquí estoy ensuciándome, comiendo con esta gente baja, inferior y sucia, religiosamente hablando. Entonces, dejaron de comer. Wow. Y Pablo, yo creo que Pablo está bien frustrado y hasta con mucho temor. ¿Temor de qué? Temor de perder el evangelio mismo. De perder que la justificación es por fe más nada. No por fe más circuncisión, no por fe más otras leyes ceremoniales de los judíos. No, es por fe en Cristo más nada. Entonces él quería proteger la pureza del evangelio y por eso no les dijo a Pedro y a Bernabé, son racistas. No dijo eso. ¿Qué dijo? Dijo, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, les dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, porque no se sujetaba a las leyes ceremoniales, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Literalmente hablando, en griego, lo que Pablo está diciendo por esta frase, la integridad del evangelio, no actuaban. El lenguaje en el idioma original es no caminan en líneas rectas que salen, que fluyen del evangelio. No están obedeciendo al evangelio, en otras palabras. Están contaminando el mismo evangelio. Entonces, los dos tuvieron que arrepentirse, el apóstol Pedro y este gran hijo de ánimo, Bernabé, los dos tuvieron que arrepentirse por no ser racistas, por desobedecer, por no entender, por no practicar el evangelio mismo. Entonces, esta es una gran ilustración de cómo debemos de aceptar todos en la iglesia, ¿basado en qué? ¿Cuál es el único requisito para ser miembro del cuerpo de Cristo? Creer en Cristo. No tiene que obedecer ninguna ley de la iglesia, no tiene que obedecer ninguna ley de la cultura anglosajona, no tiene que obedecer ninguna ley ritual, ceremonial de la iglesia protestante, no tiene que hacer nada menos creer en Cristo. No tiene que cortar el pelo. No estoy bromeando. Anteriormente los fundamentalistas insistían en que la gente nuevamente convertida se cortara el pelo y tenía un peluquero en la misma iglesia. No estoy bromeando. Bueno. Muy bien. Obviamente un solo discípulo no puede hacer todo esto, pero cada quien debemos orar para que Dios nos lleve a nuestro campo de cosecha. Todos tenemos ese campo. Y además participamos en el ministerio cooperativo de nuestra iglesia. La iglesia debe tener algún ministerio de evangelización. Ser un discípulo reproductivo es un estilo de vida. Muy bien. Además, la misión que Cristo impartió es una misión de incorporación. Sencillamente hablando, estoy hablando en esta sección acerca de la primera implicación del bautismo, porque podemos jugar mucho con la palabra bautizar. Aquí tenemos bautistas, gloria a Dios, y enfatiza en una definición que tiene que ver con sumersión en agua, está bien, pero examinamos este texto que está diciendo Jesucristo y vamos a examinar quizás dos más. Bauticen, y también es participio, baptizontes, participio, que comparte también la fuerza del imperativo y también lo modifica. Bautícenlos en el nombre. El nombre representa ¿quién? A la persona. Representa el carácter de la persona. Representa la fama de la persona. Representa, en este caso, la obra redentora de la persona. Y en este caso, la persona es el Trino Dios. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Baptizontes,
autus, es, to, onoma, tu, patros, kai, tu, huiu, kai, tu, agiu, pneumatos. Espíritu Santo. Ok. Baptizontes, baptizing, bautizando en español. Un participio cuya acción también modifica y lleva la fuerza del imperativo. Haga discípulos es el imperativo. Pero también bautizar comparte la fuerza. Es importante que entendamos lo que significa bautizar, porque forma parte integral de la misión. El bautismo se hace con agua, la cual es la señal y sello del pacto de gracia. Ya hemos estudiado esto. El bautismo señala y sella varios beneficios de la salvación. En este contexto significa incorporar en o unir a. En el versículo encontramos la preposición e-i-s. En inglés, into. En español es en. Pero es y en significan dos cosas distintas. E y S indica el movimiento hacia, para entrar en, para incorporarse en. Entonces, aún en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó el mundo que envió a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él ais, e-i-s. Entonces, para todos los que entran creyendo en Él, identificándose con Él, uniendo a Él, entrando en Él. Bueno, en nuestra obra evangelizadora hablamos mucho de aceptar a Cristo. Y la Biblia usa esa frase como 2 veces. Que hay que recibir a Cristo, quizás una sola vez, y habla de estar en Cristo varias veces. Pero más que nada, la enseñanza bíblica es que nosotros vengamos a Cristo, no Cristo a nosotros. Nosotros vengamos a Cristo para entrar en Él, en unión con Él. Y este texto está enseñando una incorporación, una unión, una unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El bautismo señala y sella varios beneficios de la salvación. En este contexto significa incorporar en o unir a. En el versículo encontramos la preposición a, e-i-s, ais, into en inglés, en vez de la preposición en. E-i-s, ais, implica movimiento hacia para ser incluido en, o en otras palabras, ser incorporado en o unir a. Este versículo muestra que el llamado efectivo a la salvación en Cristo une al creyente a Cristo y al Padre por medio del Espíritu Santo. Cristo hace esto claro en sus enseñanzas en Juan 14:23, donde dice que ambos, el Padre y el Hijo, moran en el verdadero discípulo. Entonces hay una unidad entre los miembros de la Trinidad y al creyente. En otro sentido, los creyentes entran en unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y los demás creyentes entran por fe, unión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para formar ¿qué? El cuerpo de Cristo unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Gran Comisión no solo invita a las naciones a responder a la hospitalidad de Dios para ser incorporados en la Trinidad, también por implicación y la clara enseñanza de los apóstoles, el llamado que la Iglesia hace en su misión es para las naciones a que sean incluidos o incluidas en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, así como Pablo enseñó en 1 Corintios capítulo 12. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, hay muchas aplicaciones.
Pero para mí eso tiene mucho que ver con la manera en que evangelizamos. Si Dios nos está extendiendo este gesto de hospitalidad para que entremos en unión con Él y con los demás del cuerpo de Cristo, la iglesia también en sus esfuerzos para alcanzar al mundo debe ser una iglesia sumamente hospitalaria. Debe mostrar amor y hospitalidad, y así como Dios nos ha invitado a formar parte de comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo, también nosotros expresamos la misma bienvenida, la misma hospitalidad que Dios nos extendió a nosotros. Y yo digo, David Morán dice que eso se llama el ministerio de bautizar, ministerio de incorporar, ministerio de invitar a formar parte de, ministerio de amar. El ministerio de bautizar es el ministerio de incorporación, es el ministerio de inclusión, el ministerio de incluir a, el ministerio de unir a. Entonces, por supuesto, el Espíritu Santo tiene que hacerlo, pero yo tengo que hacer mi misión: amar, hospedar, invitar, a ser amigo de. Creo que hago mi punto, ¿no? Pero yo estoy muy apasionado de eso, porque muchas iglesias solo se enfocan para adentro, solo se aman a sí mismos y no toman en cuenta que hay personas aquí que han llegado perdidas y necesitan un toque de amor, necesitan ser incorporados. Muy bien. Vemos que la iglesia es una misión. En su misión llama a los no creyentes a venir a Cristo por fe para ser incluidos en Él y en el Padre. Pero también el llamado es: ven a seguir a Cristo con nosotros. Amén. Ayudaremos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. El bautismo implica que la persona es llamada a Cristo y al cuerpo de Cristo. La Biblia no habla de otro tipo de discípulo. Este ministerio de bautismo o de incorporación indica que la iglesia utilice todas sus fuerzas sin abdicar a la verdad para amar a los de afuera y mantener relaciones respetuosas con ellos. Este es un requisito, según Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, para ser anciano gobernante. Jesús dijo que el mundo sabrá que somos discípulos de Cristo por nuestro amor. En su intercesión sacerdotal en Juan 17, Jesús pidió al Padre: permite que alcancen la perfección en unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús quiere que la iglesia, en la ejecución de su misión, no solo predique, sino que ame y que le dé la misma bienvenida por gracia que nosotros recibimos de Dios y de su pueblo. Antes no habíamos recibido misericordia, dice Pedro, pero ahora ya la hemos recibido. Mostrando esta humildad, proclamamos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como Pablo también dice en su carta a Tito, en todo adornen la doctrina de Dios, es decir, hacer bello el Evangelio. Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La misión por bautizar ama, atrae e incorpora a los que están llegando a Cristo. Aquí dice: la misión también es una de enseñanza de la palabra de Cristo. Mateo 28, otro participio, esta vez enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. En griego, didascontes, autus, teren, panta, osa, enteilamen, umen. Didascontes, enseñando. Es un participio que modifica y lleva la fuerza del imperativo hagan discípulos. Muy bien. Hay más de 20 verbos distintos en griego que expresan las varias maneras de comunicar el Evangelio y hacer discípulos, pero enseñar ese es que se usa más a menudo. Entonces, no todos tenemos el don de predicar, no todos tenemos el don de evangelizar, no todos tenemos el don de persuadir ni de convencer. Pero hay que entender que aún el apóstol Pablo usaba este método más que cualquier otro
pura enseñanza. Entonces él se quedaría en una ciudad por 2 años solo enseñando el pacto de gracia desde el Antiguo Testamento para indicar e enseñarles que Cristo ya había cumplido todo esto. Entonces él evangelizaba por agrupar a los interesados y enseñaba constantemente. Entonces la iglesia tiene que enseñar el evangelio en todas sus facetas y desde todos sus ángulos y perspectivas, porque el evangelio es un diamante que con varias perspectivas y varios ángulos, y hay redención, hay salvación, hay justificación, hay adopción, hay santificación, hay glorificación, hay regeneración, hay llamado eficaz, hay predestinación, hay elección. Entonces hay que enseñar el evangelio con su metáfora legal, con su metáfora de esclavos en el mercado, de su metáfora de estar en el lugar de condenar a muerte a los asesinos. Entonces el evangelio habla del evangelio con todas estas metáforas, y nosotros también tenemos que aprender a hablar del evangelio en su efectividad para propiciar a Dios, para perdonar al pecador y para renovar la tierra y para aplastar la cabeza de Satanás y destruir las fuerzas del mal. Entonces el evangelio, es íntegro y completo y tiene mucho para ofrecer y compartir. Muy bien, Hechos 27, Pablo dijo que él proclamaba todo el propósito. Algunos traducen todo el consejo, es decir, no eliminó nada, ningún tema, enseñaba todo lo que se encuentra en la palabra de Dios. Jesús no solo mandó a la iglesia a enseñar todo lo que él había enseñado, sino que enseñe a los discípulos a observar todo lo que él había enseñado. Esto implica mucho más que impartir información, incluye todo el proceso de un aprendiz. Incluye el proceso de moderar lo que el profesor o maestro, el discipulador quiere que su discípulo aprenda, moderar, delegar, deja que la persona practique, experimente y luego evaluar, afirmar y luego autorizar. Entonces es un proceso de discipulado. Todos los ministerios de la iglesia funcionan mejor cuando la iglesia sigue este patrón en su discipulado. Y la última frase de 2 Timoteo capítulo 3, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. No es suficiente decirle al discípulo que hagas la buena obra. No, hay que enseñarle en la Biblia cómo esa obra se hace. Y entonces hay que también educar el don de la persona, ayudarle a practicar su don, ayudarle a hacer la buena obra, educarle a hacer la buena obra que él desea hacer. Eso es parte del discipulado. La palabra de Dios capacita para toda buena obra. La enseñanza de gracia del Evangelio en toda su gloria, con aplicaciones, es la misión de la iglesia dentro y fuera. Es decir, hay que seguir discipulando a los miembros y sin cesar, nunca termina. Siempre estamos aprendiendo. Hay muchas secciones de la Biblia todavía que están en oscuridad para mí. Hay mucho que no sé. Entonces, voy a morir antes de ser discipulado por completo. Entonces, nunca llegamos. Siempre estamos en proceso. Pero los apóstoles se mantenían firmes en la enseñanza. La gente en la iglesia primitiva siempre estaban aprendiendo las enseñanzas de los apóstoles en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite, es un mandato, que habite la palabra en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándonos, exhortándonos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales con gracia, cantando al Señor. La misión de la iglesia es una misión apoderada por el mismo Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta
el fin del mundo. Es interesante que Jesús empieza en ese párrafo hablando de a su autoridad y termina con la presencia de su propio Espíritu que les va a dar poder bajo esta autoridad para cumplir este mandato y esta misión. Cristo, la cabeza, construirá su iglesia y como rey extenderá su reino. La misión de iglesia en morar en él, habitar en él y ser llevada por Cristo, por el Paracleto. ¿Recuerdas que Cristo les había prometido a sus discípulos que él iba a enviar otro Paracleto? Entonces, ¿quién es el primer Paracleto? Jesucristo. El segundo Paracleto va a ser usado como su herramienta en el ser discípulos de las naciones. El Espíritu inicia, hace mucho más. Estoy resumiendo lo que hace el Espíritu Santo. Ya enseñamos un curso completo de lo que hace el Espíritu Santo en esta misión, pero en general inicia, guía, frena. Recuerda que le dijo a Pablo que no fuera hacia. Frena, testifica, llama eficazmente, convence, da vida, derriba y también da el don de fe. Bueno, y es importante entender que Jesús da resumen de todo este proceso de sus discípulos en Juan 15, diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Bueno, pregunta, ¿cómo permanecemos en Cristo? Apegados a Él. ¿Cómo? En sus palabras, en sus mandatos. En su palabra, en su presencia, su palabra, y todo esto habla de una pluralidad. Es mucho más efectivo morar en Cristo y permanecer en su palabra en grupo. Entonces el discípulo se forma en el contexto de otros discípulos y apegado a Cristo, como dices, meditando en su palabra, y el Espíritu Santo nos forma, nos guía y nos hace que dé fruto. Dice Cristo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Aquí saqué muchos de los aspectos de la definición de lo que es un discípulo. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, yo permanezco en su amor. Amén. Muy bien. Pedro, que me ayudes por favor con estos dos textos. Y este punto es que la misión de la iglesia es una misión que distingue. En otras palabras, menos suaves, es una misión que separa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Wow, palabras fuertes. No compartimos esa última parte, ¿verdad? Nos quedamos en versículo 16. La pregunta es, ¿el evangelio separa? ¿Divide? Separar. Si separa o divide.
Sí. Bueno, Jesús dijo ¿Qué dijo? que no he venido, dijo que dividía a las personas. Mismo dijo eso, no recuerdo, pero Entonces, algunos que creen recibirán La vida eterna. vida eterna y los que no creen no. La condenación La eterna. condenación eterna, sí. serán condenados. Fuerte. Sí, el Evangelio, la misión divide, es la idea. Sí, la misión divide. Aquí dice Pablo, porque para nosotros, porque para Dios, nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Sí, cuando predicamos el Evangelio, tiene buen olor para algunos y peste para otros. Locura. Sí, tiene olor de muerte. Y olor de Y vida. lo rechazan y lo odian y lo corren. Yo lo he visto en mi propia experiencia. Entonces, estamos haciendo una de las dos cosas. Sí, estamos recogiendo o estamos dispersando. Entonces, diariamente estamos colaborando con Cristo en la misión que Él le ha dado a la iglesia para recoger, o si no, estamos dispersando O apartando también. o apartando. Muy bien, espero que estos 8 puntos nos ayuden a entender. Solo lo que traté de hacer es una exégesis concreta, fiel, del texto de Mateo capítulo 28, empezando con el versículo 18 hasta el 20.